Un saludo a todos los estudiantes del ciclo 9 de San Marcos. Hoy día corresponde hacer un reforzamiento de unos capítulos muy importantes en tu preparación académica. Ya, bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, con la parte teórica. Ya vamos a hacer un resumen de estos temas que ahí se muestra en la pantalla, ya con algunos ejemplos muy interesantes. Y luego estaríamos pues desarrollando una práctica dirigida. Ya, muchachos, los temas son muy amplios, pero vamos a tocar la parte esencial, lo más importante. Bien, entonces comenzaríamos con ya los objetivos. Vamos a ver lo que es la conexión de resistores. ¿Ya? Recuerda que los resistores se pueden conectar en serio, en paralelo, y es lo que vamos a revisar el día de hoy. La regla de Kirchhoff, ¿de acuerdo? No la regla de nodos, ¿no? La primera regla de Kirchhoff, así se le conoce, y también la regla de mallas, o la segunda regla de Kirchhoff. Eso también vamos a revisar el día de hoy. Veremos también un tema muy importante, muchachos, y uno de los más complicados también, capacitores. Ya vamos a hacer un resumen y también vamos a ver un ejemplo y algunas aplicaciones acerca de los capacitores. Finalmente veremos lo que es electromagnetismo. Específicamente vamos a hablar de la ley de Biot-Savart. ¿Ya? Entonces comenzaríamos viendo primero la conexión de resistores. Los resistores se pueden conectar en serie y en paralelo. Recuérdalo. ¿Cuándo se dice que la conexión es en serie? Cuando los resistores están uno a continuación del otro. Como ahí se ve en la figura. Uno a continuación del otro. Ahora, algo importante. Por todos los resistores va a circular una misma intensidad de corriente. Ese es un aspecto muy importante. Todos los resistores experimentan la misma intensidad de corriente, como ahí se ve. ¿Ya? Ahora, la idea es encontrar un circuito equivalente al anterior. Un circuito que tenga una resistencia que reemplace a estos tres resistores. A esta resistencia se le llama resistencia equivalente. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Para calcular la resistencia equivalente, lo que vamos a hacer sencillamente es sumar las resistencias. Nada más, así sumamos. Sumamos como quien suma 2 más 5, 7, 5 más 3, 8. Así. Es una suma escalar. ¿Ya? De esa manera vamos a calcular la resistencia equivalente. Cuando están en serie. Cuando están en paralelo, recuerda que una característica muy importante de una conexión en paralelo es que todos tienen el mismo voltaje. Por ejemplo, mira, esta resistencia tiene los mismos extremos. Voltaje AB. Esta resistencia también tiene el mismo voltaje AB. Y esta resistencia también tendrá el mismo voltaje AB. Entonces, esa es una característica fundamental de una conexión en paralelo. Todos tienen el mismo voltaje. ¿Qué vamos a hacer para hallar la resistencia equivalente? Bueno, podemos aquí, ¿no?, tener en cuenta que la corriente que entrega la fuente se reparte en los tres resistores. Esa es la famosa regla de nodos, que lo vamos a ver ahorita también. Esta corriente que llega al nodo va a tener que salir en las tres ramas. Entonces decimos que esa corriente I es igual a la suma de estas tres corrientes. Y aquí puedes aplicar la ley de Ohm, intensidad de corriente, voltaje entre resistencia. Y ahí cancelamos el voltaje que es común a todos y tú llegas a la suma de inversas. De esa manera vas a calcular una resistencia equivalente. Ya, recuérdalo, esta es la parte fundamental de este tema. Conexión en serie. Todos sufren la misma corriente eléctrica y la resistencia equivalente se obtiene sumando. Conexión en paralelo. Todos tienen el mismo voltaje y la resistencia equivalente se calcula sumando las inversas. Bueno, en este caso aquí vas a tener que operar esto. Recuerda que esta es la inversa de la resistencia equivalente. Luego vas a tener que invertirlo esto. Usualmente vamos a trabajar cuando operemos dos resistores en paralelo. Para dos resistores en paralelo, la operación que vas a hacer es producto entre la suma. ¿Ya? Productos entre la suma. Por ejemplo,
Si este fuera 5 ohmios y el acá fuera 7 ohmios, entonces el equivalente, ¿cuánto sería? Sería 7 por 5, producto, entre la suma, 7 más 5. O sea, 35 entre 12 ohmios. Eso sería el equivalente. ¿Ah? No lo olvides, producto sobre la suma. Con ello vamos a empezar con una aplicación. A ver. Me dicen, hay la resistencia equivalente entre A y B. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Primero, entre A y D. Significa que entre A y D tú vas a conectar la fuente. Es aquí donde tú vas a conectar la fuente. Por lo tanto, este punto queda aislado. Como no se conecta ninguna fuente, significa que queda en el aire y por lo tanto esta resistencia no participa, desaparece. ¿Ya? Importante eso. Ahora, ¿qué resistores entonces van a participar en la resistencia equivalente? Primero, estos tres. Observa. ¿Cómo crees tú que se encuentran estos tres resistores si por estos tres circula la misma corriente eléctrica? ¿Ah? Por los tres circula la misma corriente. ¿Cómo se encuentran entonces? Se encuentran en serie. Por lo tanto, vamos a operar. ¿Ya? A ver, ¿cuánto nos va a salir esto? Bueno, nos va a salir operando. Si operamos estos tres, nos estaría saliendo, sumamos, recuerda que están en serie, 3 más 1 y más 2. ¿Cuánto es esto? Me saldrían 6 ohmios. Por lo tanto, ahora vamos a tener un circuito ya más simplificado. Tendríamos por acá los 4 ohmios que están aquí. Acá hay un 3 ohmios, el de acá. Por acá también hay una resistencia. Ya, aquí no ha salido esta resistencia, pero esta resistencia es dato. Esta resistencia vamos a colocar lo que vale 5 ohmios, ¿ya? Ahí se ha olvidado de colocar. Ahora, acá están los 5 ohmios entonces. Y voy a colocar aquí la resistencia que he calculado hace un ratito. ¿Recuerdas que calculamos la resistencia equivalente? Esa resistencia equivalente lo voy a colocar acá, mira. ¿Y cuánto me había salido? Me había salido 6 ohmios. Ya está. Ya lo tenemos ahí. Ahora, el punto A y B está aquí. ¿Cómo se encontrarán ahora estos tres resistores? Estos dos resistores que están acá. Ah, estos dos resistores se encuentran en paralelo, ¿sí? Porque tienen los mismos extremos comunes, mira. ¿Y cómo se opera dos resistores que están en paralelo, recuerdas? Producto entre la suma, no lo olvides. Por lo tanto, eso te va a salir 18 entre 9, es decir, 2 ohmios. Entonces, mira, ahora la cosa estaría quedando ya más simplificada. Me está quedando una resistencia aquí de 4 ohmios, una resistencia que he calculado de 2 ohmios. Estos 2 ohmios es lo que estaba entre estos dos puntos, aquí, y los 5 ohmios que están por acá. Por lo tanto, finalmente, entre A y B, me estaría quedando 3 resistores en serie. Fíjate que por los 3 circula la misma corriente eléctrica. Y por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuánto será? Será 4 más 2 más 5. ¿No? Hay que sumar esos 3 resistores y la respuesta sería 11 ohmios. ¿Ya? Facilito. Así nomás. ¿Ya? Muy bien. Usualmente, a ti te va a venir una conexión mixta, serie paralelo. Es lo que suele venir. No te va a venir solamente paralelo o solamente serie. No, los problemas más interesantes son cuando te viene una conexión serie paralelo, como en este caso. Listo.
Ahora vamos a seguir avanzando con nuestro desarrollo y veremos las reglas de Kirchhoff. En el caso de la regla de Kirchhoff, tenemos a la regla de mallas, ¿no? Recuerda la regla de mallas aplicada a circuitos complejos, como en este caso, por ejemplo. Entonces, la regla de mallas, tú lo vas a aplicar cuando tengas un conjunto de resistores con varias fuentes de voltaje. Si fuera solamente un circuito así nada más, con una sola fuente de voltaje y una resistencia, o de repente podrías hacer hasta 3 resistencias, ahí no hay problema. De frente aplica la ley de Ohm, diciendo fuerza electromotriz o voltaje es igual a I por R equivalente, ¿sí? Ahí no habría problema. Pero la cosa se complica cuando hay varias fuentes de voltaje. En ese caso aquí debemos colocar una sumatoria. Y acá aparecería suma de I por R. En esencia, esto representa la segunda regla de Kirchhoff. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado cuando hacemos esta suma de fuentes. Hay que tener cuidado ahí. Por ejemplo, si tú tienes aquí una fuente que es así, y le sigue otra fuente así, entonces note usted menos más. En este caso, si tienen la misma secuencia de polaridad, usted va a sumar estos dos. Entonces, esto me quedaría como E1 más E2. Pero, ¿qué pasaría si la cosa fuera así? Mira, menos más y aquí más menos. Entonces, en ese caso, usted va a tener que restar estos dos. Obviamente vas a restar la mayor fuente menos la menor fuente. Mira, menos más y luego más menos. No tiene la misma secuencia de polaridad. Entonces, en este caso se resta. Ya, así es como vamos a operar. ¿Ya? Entonces, a ver, practiquemos con ese ejercicio. Mira. Y si yo me voy así, voy a irme en este sentido para ver cómo es la cosa. Voy de menos a más y aquí voy de más a menos. Entonces, estas fuentes se van a tener que restar. Y cuando yo aplico la segunda regla de Kirchhoff, diciendo suma de voltajes es igual a suma de I por R, haría esto. Acá, ¿qué cosa vas a colocar? Vas a colocar 26 y le voy a restar 8. 26 menos 8. Luego digo I y el R equivalente, puesto que eso están en serie, sería 2 más 4. Te va a salir entonces 18, este 18, entre 6. Y eso sería el valor de la corriente. Te estaría saliendo 3 amperios. Y eso es lo que te van a pedir usualmente en un circuito. Calcular la intensidad de corriente. Eso es lo que mayormente suelen solicitarte. ¿Ya? Ahí está. Ten en cuenta, por favor. Entonces, a ver. Si a ti te propone un ejercicio así, y te dicen que esto vale 4 voltios y el de aquí vale 8 voltios, ¿cuánto será el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula por los resistores? Entonces, en este caso, tú vas a considerar nuevamente la segunda regla de Kirchhoff, que dice así: suma de fuentes es igual a suma de I por R. Ahora, ¿estas fuentes se van a sumar o se van a restar? ¿Qué opinas? Entonces, para ello, observa. Menos más. Si me voy en este sentido, observa, menos más
Y aquí también menos más. Tiene la misma secuencia, menos más, menos más. Por lo tanto, ¿qué van a hacer estas fuentes? Se van a tener que sumar. Y cuando tú lo sumas, te estaría quedando por aquí 4 más 8. Y eso es igual a I por R. Acá sería I por 7. 7I más I por 3. O sea, 3I. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica que corresponde sería 12 entre 10. Es decir, 1,2 amperios. ¿Ya? Listo, así facilito. Mira, no es complicado el asunto. Es cuestión de que tú te des cuenta cuando las fuentes se suman y cuando se restan. Si sigue la misma secuencia, menos más, se suman. Menos más menos, se restan. ¿Ya? Ahora vamos a ver los instrumentos de medición eléctrica. ¿Cuáles son los instrumentos de medición eléctrica? Bueno, pues los amperímetros y los voltímetros. Aunque también hay otros instrumentos, ¿no? Como los batímetros que miden potencia, los ohmímetros que miden resistencia eléctrica, pero tú tienes que saber amperímetro y voltímetro. Un amperímetro tiene este símbolo y es un instrumento que nos mide la corriente eléctrica que pasa por un tramo del circuito. Esto de acá es un amperímetro digital. ¿Ve? Ahí está. Ahí tú tienes un amperímetro digital. Esa es su figura real. Pero en los circuitos tú vas a ver un esquema de este tipo. Entonces, tú tienes por ahí un resistor. Colocas un amperímetro y ese amperímetro registra la corriente eléctrica que pasa por esa resistencia. Hay que tener en cuenta que un amperímetro tiene resistencia interna muy pequeña. La idea está que no interrumpe el paso de la corriente. Esa es la idea. Entonces, su resistencia interna al perímetro va a ser muy pequeña. Tan pequeña es que nosotros podemos considerar como si fuera esto un cablecito. ¿Eh? Mira, podemos reemplazar el amperímetro como si fuera solamente un cablecito sin resistencia, resistencia nula. Recuerda, el amperímetro mide la corriente. Cuando tú colocas el amperímetro, entonces, si el amperímetro tuviera mucha resistencia, estaría dificultando el paso de la corriente. Y eso no es la idea. La idea está que el amperímetro cuando se coloca no interrumpe el paso de la corriente. Por ese motivo la resistencia del amperímetro tiene que ser muy pequeña. Tan pequeña que la podemos despreciar. Ese es un amperímetro ideal. Los voltímetros, por el contrario, nos miden voltaje. Y el voltímetro, cuando tú quieras medir el voltaje, debes colocarlo en paralelo a la resistencia el cual se va a medir dicho voltaje. Ya, esa es la idea. El voltímetro se conecta en paralelo y ese voltímetro estaría registrando el voltaje que hay entre todos. Hay que tener en cuenta un detalle. Por el voltímetro no debe pasar corriente. La corriente que pasa por aquí tiene que ser lo más pequeña posible. Y eso se logra colocando aquí una alta resistencia. Por ese motivo se plantea que a diferencia del amperímetro, un voltímetro sí tiene resistencia. Y esta es muy elevada. Entonces, un voltímetro, al tener alta resistencia eléctrica, no va a permitir el paso de la corriente por su interior. Entonces, un voltímetro ideal se caracteriza por tener infinita resistencia. De tal manera que nosotros podemos considerar acá como si fuera un circuito abierto. Claro, al colocar acá un circuito abierto, estaríamos indicando que por aquí obviamente no va a pasar corriente, ¿sí? Y toda la corriente se va a ir por la resistencia. ¿Ya? Tenla en cuenta, por favor. Entonces, es lo que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Voltímetro mide voltaje entre los puntos en el cual se conecta el dispositivo y el amperímetro nos mide corriente.
el amperímetro se conecta en serie, o sea, al ladito del resistor, y el voltímetro se pone en paralelo, tal como ahí se ve en la figura. Practiquemos un ejercicio. A ver, ¿cómo tú resolverías la lectura de ese voltímetro ideal? Ese voltímetro va a registrar el voltaje que hay entre estos dos puntos. O sea, el voltímetro registra el voltaje que hay entre M y N. ¿Ya? Te voy a colocar a voltímetro registra el voltaje N. ¿Y cómo voy a calcular ese voltaje? Ah, muy fácil, pues. Voy a calcular ese voltaje aplicando la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice lo siguiente, que el voltaje Nm es igual a la corriente que circula por aquí. Por acá va a circular cierta cantidad de corriente eléctrica, multiplicada por la resistencia que hay entre M y N. ¿Y qué resistencia tengo por ahí? 2 ohmios. Por lo tanto, me faltaría calcular la corriente. ¿Y cómo voy a calcular, jovencito, esta corriente? Ah, entonces ahora ya tengo un problema de regla de mallas, pues. ¿Te acuerdas que hace un ratito resolvimos un problema parecido? Aplica aquí en esta malla la segunda ley de Newton. No, es la segunda regla de Kirchhoff. ¿Qué es lo que dice? Suma de Fens es igual a suma de I por R. Ahora yo te pregunto, ¿esas fuentes se van a sumar o se van a restar? ¿Qué dices? Observa, menos más y aquí más menos. ¿Tiene la misma secuencia? No, ¿verdad? Porque acá menos más y luego viene más menos. Por lo tanto, aquí yo voy a restar estas fuentes. Y me estaría quedando así. Sería 15 menos 3. Resto 15 voltios menos 3 voltios. Y esto es igual a I por la resistencia equivalente. Sería 2 más 10. Porque estos resistores están en serie. ¿Ya? Entonces me estaría quedando 12 entre 12. O sea, 1 ampere. Me estaría quedando 1 amperio. ¿Ya? 15 menos 13 es 12. Entre 12 que pasa a dividir. Ahí está. Entonces, nuestra respuesta acerca del voltaje Nm que estaría marcando el voltímetro sería la corriente que vale 1 amperio por la resistencia que es de 2. 1 por 2 me estaría saliendo 2 voltios. Y eso sería la lectura del voltímetro. Cuando tú conectas el voltímetro, en su pantallita va a decir 2 voltios. ¿Ya? Listo. Seguimos avanzando. Ahora vamos a entrar a uno de los temas que constituye, pues, los pilares de la electricidad, los capacitores. Recuerda que los capacitores son dispositivos que tienen como misión almacenar energía. ¿Ya? Esa energía está almacenada en un campo eléctrico. Y los capacitores están presentes, pues, en las placas de una computadora, en las placas de tu calculadora, están en algunos teclados de la computadora, almacenando energía. Vamos a ver especialmente
la conexión de capacitores. Al igual que se hizo en conexión de resistores, vamos a ver los capacitores, cómo están conectados. Primero, la conexión en serie. Entonces, cuando tú tengas capacitores que estén conectados uno a continuación del otro, ¿qué características van a tener esos capacitores? Todos van a almacenar la misma cantidad de carga. ¿Ya? Este capacitor, por ejemplo, almacena una carga Q, el de acá también almacena Q, y acá también almacena Q. Todos almacenan la misma cantidad de carga. ¿Ya? ¿Qué características presentan? Entonces ya sabemos que tienen la misma carga, que el voltaje se reparte en los tres capacitores. Por ejemplo, este voltaje se va a repartir aquí, aquí y aquí. Ya ese voltaje se reparte en los capacitores. A partir de ahí nosotros podemos hallar el equivalente. ¿De qué forma? Ya, acá es un hecho curioso, mira. Si tú quieres calcular el equivalente, entonces, mira a qué conclusión llegamos. Luego de aplicar esto. Cancelamos la carga y llegamos a esto. O sea que en una conexión en serie, tú lo que vas a hacer es, para hallar la capacitancia equivalente, vas a sumar las inversas. O sea, el procedimiento es como cuando tú tenías los resistores en paralelo, ¿sí? Cuando tú tenías resistores en paralelo, ¿qué hacía para hallar el equivalente? Sumaba las inversas. Eso mismo vas a hacer en una conexión de capacitores en serie. Suma de inversas, recuérdalo por favor. Si hubiera dos capacitores, ¿qué hacías tú cuando tenías dos resistores en paralelo? Producto entre la suma, ¿verdad? Aquí vas a hacer lo mismo en los capacitores en serie. Producto entre la suma. ¿Ya? Entonces, a ver, tú dirás, profesor, o sea que si yo tengo un capacitor así, este vale, por ejemplo, 8 microfaradios. Recuerda que el faradio es la unidad de la capacitancia. Y de acá también vale 8 microfaradios en mayúscula. Entonces, ¿cuánto será el equivalente entre A y B? ¿Cuánto valdrá la capacitancia de un capacitor que reemplaza a estos dos? Entonces, como están en serie, yo te he enseñado que es producto entre la suma. Y te va a salir 4 microfaradios. Eso sería nuestra respuesta, ¿ya? 4 microfaradios. Si es que tuviera para dos capacitores en serie, no lo olvides. Y si estuvieran en paralelo, profesor, mira, si están en paralelo, entonces, primero nota usted de que en paralelo todos tienen los mismos extremos. Todos tienen el mismo voltaje AB. Tanto este capacitor como el de acá y como esto tienen los mismos extremos AB. Entonces, es una característica muy importante de una conexión en paralelo, tener el mismo voltaje. ¿Qué vas a hacer para encontrar el equivalente? Para encontrar el equivalente, observa cuál va a ser la conclusión. Nosotros tenemos aquí que hallar un capacitor que reemplace a estos tres, por ejemplo. Y para ello partimos de acá. Ya, fíjate, al sumar esta carga que entrega la fuente, la carga que entrega la fuente, se reparte aquí, aquí y acá. Es lo que estamos haciendo. Note usted que el voltaje que es común a todos se simplifica. Y al simplificar el voltaje, tú llegas a algo muy interesante, que la capacitancia equivalente es la suma de capacitancias de los condensadores que están en paralelo. ¿Recuerda qué hacías tú cuando tenías conexión en serie de resistores? Tú sumabas la resistencia, ¿verdad?
igualito vas a hacer, pero en los capacitores en paralelo. En los capacitores en paralelo se suman las capacitancias, lo que se hacía con los resistores en serie. Entonces tú dirás, profesor, o sea que si yo tengo aquí un capacitor así, que valga, por ejemplo, 5 microfaradios, y otro que valga 8 microfaradios, y yo quiero calcular el equivalente que hay entre estos dos puntos. Como están en paralelo, ¿qué significa? Significa pues que la capacitancia sería simplemente la suma. 5 más 8 te va a salir 13 microfaradios. ¿Ya? Muy bien, recuerda. Una característica también de una conexión en paralelo es que la carga es proporcional a la capacitancia. ¿Cómo es eso? O sea, que si esta capacitancia es el doble de él, su carga que él va a almacenar también va a ser el doble. El de acá es el triple de él, su carga va a tener que ser el triple. ¿Ya? Eso ocurre debido a que el voltaje para todos son iguales. Por lo tanto, el voltaje es una constante. La carga y la capacitancia son directamente proporcionales. Practiquemos un ejercicio muy bonito. ¿Cuánto valdrá la capacitancia equivalente entre A y C? Tú quieres calcular la capacitancia equivalente entre estos dos puntos. Entonces tú te das cuenta que estos dos capacitores, ¿cómo se encuentran, muchachos? Estos dos se encuentran en paralelo. Y cuando estaba en paralelo, ¿cómo se hacía? Producto entre la suma. No, ¿verdad? Eso se hacía en los resistores. En los capacitores, el equivalente se calcula cuando dos capacitores están en paralelo, sumando. Por lo tanto, acá coloco, como están en paralelo, entonces la capacitancia equivalente te estaría saliendo la suma. 1 más 2, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer por acá. A ver, entonces, estos se encuentran en paralelo y por lo tanto me va a salir 3 microfaradios. Ahora, ¿cómo estará quedando el circuito? Me queda así. Me está quedando el de 6 y el de 3 que le he calculado hace un ratito. Y dime, ¿cómo se encuentran estos dos capacitores? ¿Están en serie o en paralelo? Están en serie. Y cuando están en serie, ¿cómo se operan? ¿Se suman las capacitancias? No, ¿verdad? Producto entre la suma. No lo olvides. Por lo tanto, me estaría quedando así. O suma de inversa, puedes hacerlo también así. Si tú sumas 1 entre 6 más 1 entre 3, te va a salir 2. Aunque lo más adecuado sería, como te comenté, 6 por 3 entre 6 más 3. 18 entre 9 te va a salir 2. ¿Ya? Luego, en la práctica dirigida, vamos a resolver un problema más acerca de esto. Finalmente, estaríamos viendo la parte de electromagnetismo. La famosa ley de Biot-Savart. Es una expresión matemática que te va a permitir calcular el campo magnético que genera una corriente alrededor de un conductor. Recuerda que cuando una corriente pasa por un conductor, genera alrededor del conductor un campo. Ese campo va a estar dando vueltas alrededor del conductor. Y el conductor se estaría comportando como un imán. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo averiguo el sentido de rotación de esas líneas de campo? Con la regla de la mano derecha. Esta es la mano derecha. Entonces tendríamos nosotros por aquí un campo que estaría entrando, ¿no?
Vamos a colocar el pulgar así. Este es el pulgar. Y los 4 deditos indican que por aquí el campo está ingresando y por aquí va a salir. Recuerda que la convención es un punto, es un vector que sale del plano, y un aspa es un vector que ingresa al plano. ¿Ya? Recuérdalo. Entonces tendríamos nosotros un campo así. ¿Cómo calculamos la inducción magnética? La inducción magnética lo vas a calcular aplicando esta fórmula. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar que el campo magnético es proporcional con la corriente. Como ahí se ha puesto. La inducción magnética, así se llama, la inducción magnética, es directamente proporcional con la corriente. ¿Qué significa? Que si tú duplicas la corriente, el campo se duplica. Tú triplicas la corriente, el campo se triplica. El campo es más intenso cuando hay más corriente. Pero es inversa con la distancia. O sea, si tú te alejas del conductor, aumenta la distancia, pero el campo se disminuye. El campo se hace más débil. La unidad es el Tesla, recuérdalo. Vamos a hablar de microteslas usualmente. Microteslas, 10 a la menos 6. Nanoteslas, 10 a la menos 9. Y militeslas, 10 a la menos 3. Recuerda que acá hay una constante que yo te sugiero que la aprendas de memoria. Siempre lo vas a ver esa constante cuando hagas tus cálculos. 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? Ese va a ser el valor de esa constante que se llama permeabilidad magnética. Note usted cómo el campo rodea al conductor, como aquí se ve en la figura, mira, ¿ve? El campo está rodeando al conductor. Importante eso, muchachos. Ahí practicamos aquí un ejercicio. Veamos acá. Quiero calcular el campo en este punto P. Primero, re la mano derecha. Pongo el pulgar, ojo, mano derecha, no lo olvides. Pongo el pulgar ahí y aquí están los 4 deditos restantes. Los 4 me dicen que por aquí el campo está ingresando y por aquí va a tener que salir. Entonces aquí yo voy a colocar un aspa. ¿Y cómo calculo el valor del campo? Recuerda, permeabilidad, corriente, y aquí viene 2pi por la distancia. Hay que tener en cuenta que esta fórmula es para un conductor infinito. ¿Qué significa? Un conductor muy largo que lleva corriente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar a reemplazar los valores. La permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7. Tienes que saber la memoria, aunque en los exámenes usualmente te lo van a dar, ¿ya? Pero si por A o B no te lo dan, tú ya tienes que sabértela de memoria. 4pi por 10 a la menos 7. La corriente vale 5 amperios. Y abajo viene 2pi multiplicado por la distancia, que vale 2. Aquí aparece un 4pi. Y este 4pi se cancela con la de acá, quedándome 5 por 10 a la menos 7 teslas. Pero lo vas a encontrar así. 5. Mira, voy a separar. Voy a agarrar un 10 a la menos 1 y acá un 10 a la menos 6. Ahora, 5 por 10 a la menos 1 es 0,5. Y esto de acá es micro teslas. ¿Ah? 10 a la menos 6 es micro, no lo olvides. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí nuestra parte teórica. Ahora nos vamos a ir a nuestra práctica dirigida. Ahí tenemos 6 problemitas muy interesantes que vamos a resolver con un poquito más de nivel. ¿Ya? Muy bien. Un minuto, por favor.
Entonces, ahora sí tenemos aquí nuestra práctica dirigida. Vamos a empezar resolviendo nuestro primer ejercicio. El problema consiste en el tema de resistencia equivalente. Dice, ¿cuánto es la resistencia equivalente? Bueno, me piden el valor de R. Más bien, me dan la resistencia equivalente que hay entre M y N. Me dicen, la resistencia equivalente vale 13 ohmios. ¿Y cuál es el valor de R? Esa es la pregunta. ¿Comenzamos? Pero antes, hacer una pausa, ¿ya?, a la grabación y trata de hacerlo primero tú mismo. Es importante eso. ¿Ya? Detén la grabación, intenta hacerlo tú mismo y luego ya estarías viendo la resolución que yo te voy a dar. Entonces, veamos acá. A ver, primero hay que identificar quiénes están en serie, quiénes están en paralelo. Pero antes de ello también es importante descartar a unos resistores que no van a participar, como por ejemplo este resistor que está acá. Observa que este potencial es el mismo potencial que está acá, porque aquí no hay resistencia. Cuando tú ves un cablecito, entonces aquí se tiene el mismo potencial y aquí también. Por lo tanto, este resistor se encuentra en cortocircuito. ¿Qué significa eso? Sus extremos están sometidos al mismo potencial eléctrico, por lo tanto, no va, se retira. Cuando tú veas que un resistor tiene los mismos potenciales, en este caso M y M, entonces tú lo retiras. ¿Ya? Por lo tanto, me estaría quedando solamente así, nada más. Fíjate que el resistor de aquí ya fue. Me están quedando 1, 2, 3, 4, el de acá, 5 y 6. Vamos a empezar. Primero, ¿estos dos cómo se encuentran? Estos dos se encuentran en serie. Claro, porque la misma corriente que circula por aquí se estaría yendo por acá. Entonces súmalo y me va a quedar 2R. Y ahora me estaría quedando así. Note usted que este 2R ha quedado puesto al frente de este R que está acá. ¿Cómo se encuentran estos dos? En paralelo. ¿Cómo se opera dos resistores en paralelo? Producto entre la suma. Y te va a salir 2/3 de R. Ahora el circuito ha quedado así. Esos 2/3 de R se ha reemplazado acá. Y aquí lo tenemos. Acá hay un R, acá hay otro R y acá hay 3R. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿cómo se encontrará estos dos resistores si la corriente que viene por aquí se iría también por acá? Entonces, estos se encuentran en serie. Y si están en serie, se los suma. Te va a quedar 5/3. Y ahora fíjate cómo está quedando el asunto. Está quedando 5/3 de R al frente de este R que está acá. Claro, porque esto de acá es así. Donde aquí se encuentra la suma de estos dos. 5/3 de R. ¿Cómo se encuentran estos dos? En paralelo, ¿verdad? Y cuando estén en paralelo es producto entre la suma. Y ese producto entre la suma te va a salir 5/8 de R. Finalmente, me quedaría 5/8 de R en serie con otro R que está acá. La operación es simplemente la suma. Y ahora, atención. Esto de acá es la resistencia equivalente. Nos ha salido 3/8 de R. Pero por dato, esta resistencia equivalente, ¿cuánto tiene que ser?
tiene que ser 13 ohmios. Así que yo lo voy a igualar a 13 y de ahí voy a calcular el valor de R. Fíjate que esto se simplifica y de ahí R me sale 8. Ahí está. Eso sería entonces nuestra respuesta. Pasamos a la pregunta 2. Me dicen, en el circuito, ¿qué valor tiene R? Y me dan como dato la corriente de 4 amperios. Recuerda intentar hacerlo tú primero. A ver, una forma de resolver este circuito es primero simplificar. Por ejemplo, estos dos, ¿en qué situación se encuentran? Tú sabes que están en paralelo. Profe, ¿por qué están en paralelo? Están en paralelo porque tienen los mismos extremos. Por ejemplo, acá pongo un X, acá también será X. Si acá pongo Y, acá también será Y. Por lo tanto, estos resistores tienen los mismos extremos, los mismos voltajes. Están en paralelo. La operación es producto entre la suma, tú lo sabes. ¿No? Agarras 2 por R entre 2 más R. Y ahora el circuito estaría quedando así. El voltaje con esta resistencia más el equivalente que calculamos acá. Puedes aplicar una ley de Ohm nada más, o si no Kirchhoff. Una ley de Ohm no habría problema. En todo caso, Kirchhoff sería suma de fuentes. Esta es la única fuente que hay, así que vas a poner los 12 de frente. Y aquí pones suma de I por R. Sería I por 2 más I por 2R por R más 2. Pero I es dato, ¿ah? I vale 4. Entonces sería así, ¿no? Sería 12 es igual a 4 por 2 más 4 por 2R entre R más 2. Eso es lo que tenemos. Y ahora tú ya sabes qué hacer. Este 8 estaría pasando a restar. 12 menos 8 me daría 4. Ahora podemos sacar cuarta aquí. Cuarta acá 2. R más 2 es igual a 2R. Dime cuánto vale R. Esto pasa aquí a restar. R valdría 2 ohmios. Y eso sería nuestra respuesta. Recuerda que estamos repasando los temas, muchachos, ¿ya? Practice make perfect, no lo olvides. Hay que practicar para poder dominar estos temas, ¿ya? Vamos a resolver la pregunta número 3, que también trata sobre circuitos. Aquí, por ejemplo, te piden el valor de la corriente eléctrica que circula por el circuito. De alguna forma ya lo hemos estado repasando, ¿sí o no? A ver, yo le pregunto, si aplicas Kirchhoff, dime, ¿estas fuentes se van a sumar o se van a restar? ¿Qué dices? Observa. Menos, más, y si te vas por aquí, más, menos. Están en oposición. Menos, más, sigues por acá, más, menos. Si esta fuente hubiera estado así, supongamos, entonces sería menos, más, y aquí también menos, más. En ese caso se sumarían, pero aquí no, está de esta forma. Entonces, cuando tú apliques segunda regla de Kirchhoff, dices suma de Fens, suma de I por R, aquí ¿qué cosa vas a poner? 10 menos 2. Y luego dices I por estos 2 más 1 más 2 que están en serie. Te estaría saliendo 8 entre
5. Y 8 entre 5 sería 1,6 amperios. La clave es esta. ¿Ah? Ahí está, igualito. Entonces, como tú puedes ver, la segunda regla que hizo, si tú lo practicas, no es difícil, ¿ya? Solamente es cuestión de darse cuenta cuando se suman las fuentes. Recuerda, cuando tienen la misma secuencia de polaridad, menos más, o más menos, ¿no? Y luego aplicas la fórmula, ¿ya? Suma de fuentes igual a suma dipolar. Ahora hagamos uno de capacitores. Te comento que capacitores es un tema que antes no venía en San Marcos, ¿ya? Lo han puesto últimamente, así que hay que estar preparados. ¿Cómo hallamos el equivalente entre A y B? Siendo A y B, por supuesto, estos dos puntos. No, vamos a considerar de que A y B está aquí. Estos son los puntos, A y B. Entonces, empezamos viendo que, a ver, estos dos capacitores, ¿cómo se encuentran, muchachos? ¿Cómo se encuentran estos dos capacitores? Ah, este capacitor, por ejemplo, vale 2 microfaradios. Y el otro vale 4 microfaradios. Esos capacitores se encuentran en paralelo. Y si están en paralelo, ¿cómo se hace cuando están en paralelo los capacitores? Se operan como cuando tenías los resistores en serie. O sea, lo sumas, 2 más 4 y te va a salir 6. Entonces, la suma de estos dos, que sería 6 microfaradios, ¿dónde lo vas a colocar? Lo vas a colocar entre esos dos puntos que hemos llamado D y C. Aquí vas a colocar 6 microfaradios, ¿ya? Y vamos a completar los demás. Por ejemplo, acá yo tengo 3 microfaradios. ¿Y cómo se va a encontrar este 3 microfaradios con este 6 microfaradios? Ah, si la misma carga que hay por aquí, también lo tendrás por acá. ¿Estos cómo se encuentran? En serie. Y cuando están en serie, ¿qué se hace? Producto entre las sumas, no lo olvides. Te va a salir 3 por 6, 18, entre 3 más 6, que es 9. 18 entre 9 me sale 2. Y ese 2 lo vas a poner ¿dónde? Acá. Entre C y A. Entre D y A, mejor dicho. Así es. Entre este punto y este punto. D y A. 2 microfaradios. Y ese 2 microfaradios estaría quedando al frente de este capacitor. ¿Cómo se encuentra con este capacitor de 3 microfaradios? ¿Podría decírmelo, por favor? A la vista se nota que están en paralelo. Y cuando están en paralelo, ¿qué se hace? Se lo suma, nada más. 3 más 2 y me queda 5. Y ese 5, ¿cómo se encontrará con este otro capacitor que también vale 5? Ajá, se encuentran en serie. Y si están en serie, se lo suma. 5, no se lo suma, es producto entre las sumas, no lo olvides. Cuando los capacitores están en serie, se opera como los resistores en paralelo. 5 por 5 entre 5 más 5. Te va a salir 2,5. ¿Ya? O sea, la cosa sería así, ¿no? 5 por 5 entre 5 más 5. O sea, 25 entre 10 me sale 2,5. Estamos avanzando. Ahora entramos a electromagnetismo. Mira, ve. Te dan la corriente de 10 amperios y te piden el valor de la inducción magnética, así se le llama a la medida del campo magnético, inducción magnética, en el punto P. Facilito. ¿Cómo lo operas? Para eso, recuerda,
que nosotros cuando apliquemos la fórmula, ¿ya? A ver, regla de la mano derecha para averiguar la dirección del campo. Colocas tu pulgar aquí y tus 4 deditos me indicarían que por aquí el campo estaría ingresando. Y por lo tanto, por aquí el campo va a salir. ¿Ya? Ingresa por acá y sale por acá. Ingresa por acá y sale por allá. Así. ¿De acuerdo? De esa manera vas a dibujar el campo. Por lo tanto, ya sabemos que en aquí, estaría un punto. ¿Cómo calculamos el valor? Para eso tiene la fórmula. Esta es la fórmula que voy a usar. Vamos a reemplazar. ¿Recuerdas cuánto valía la permeabilidad? 4pi por 10 a la menos 7. La corriente vale 10 amperios. Y aquí voy a poner 2pi. ¿Y qué distancia? ¿Será la distancia de 50 centímetros? Tiene que ser la distancia perpendicular al conductor. Y tú sabes trigonometría, sabes que 750 y de acá, ¿cuánto tiene que ser? 40 centímetros. Y 40 centímetros en metros sería 0,4. Por lo tanto, aquí voy a colocar 0,4 o si no 4 por 10 a la menos 1. Entonces, mira, acá hay un 4pi. 4pi. 10 entre 2, que es 5. 10 a la menos 1 lo subes, sería 10 a la menos 7 más 1. O sea, que es 5 por 10 a la menos 6. Y eso es 5 micro teslas. Recuerda que la unidad del campo es el tesla. 5 microteslas. Eso sería entonces nuestra respuesta. Cabe resaltar aquí que esta expresión matemática conocida como ley de Biot-Savart, tú lo aplicas para conductores infinitos, ¿ya? En conductores muy, pero muy largos. No lo olvides, recuérdalo por favor. Practiquemos un último ejercicio de mayor nivel. Aquí me dicen, por ejemplo, que la sección transversal que ahí se muestra es de 2 conductores infinitos, conductores paralelos de gran longitud. Observas, este es un conductor cuya corriente que aquí estoy indicando está entrando, porque este es un aspa. Está entrando una corriente de 2 amperios. Al frente hay un conductor cuya corriente no está entrando, sino está saliendo. Sale de la pantalla de tu computadora, la corriente. ¿Y cuánto es la corriente que sale? 8 amperios. Los conductores están distanciados 30 centímetros, que en metros es 0,3. Y me piden calcular el valor del campo en un punto que está por acá, a la izquierda de este conductor y del otro conductor. Se encuentra a una distancia de 10 centímetros. Listo. ¿Qué hacer entonces? Recuerda un aspecto fundamental. Cuando tú tienes 2 conductores que llevan corriente, tú vas a tener que calcular 2 vectores inducción magnética. Cada vector
para una corriente respectiva. Entonces, en este punto P, tú vas a tener que graficar dos vectores inducción magnética. El vector inducción magnética 1 debido a la corriente 1 y el vector inducción magnética 2 debido a la corriente 2. Y luego esos dos vectores, ¿qué lo vas a hacer? Vas a hallar la resultante. Y eso sería finalmente nuestra respuesta. Empecemos. Voy a proceder a graficar el campo que estaría produciendo esta corriente de 2 amperios. Como tú puedes ver, el campo rodea al conductor en un sentido. ¿Qué sentido es este? ¿Horario o antihorario? Este es un sentido horario. Algo muy importante que tú tienes que saber es que cuando tú tienes una corriente entrante en el conductor, entonces por aquí va a haber un campo magnético que va a rodear al conductor y el sentido del campo va a ser así. Entonces, ¿no? Como puedes ver, un sentido horario. Entonces, si la corriente no fuera entrante, sino saliente, en ese caso, si la corriente fuera saliente, el campo va a estar rodeando al conductor, pero el sentido va a tener que ser así, sentido antihorario. ¿Ya? Todo sale con la regla de la mano derecha. Entonces tendríamos esto. Por lo tanto, en este punto, ¿cómo será el campo? Claro, se supone que en este punto, aquí va a haber un campo magnético que va a estar rodeando al conductor en un sentido que es así. Entonces, en este punto, el campo magnético tiene que ir para arriba, porque la inducción magnética siempre tiene que ser tangente a esa línea de inducción. ¿Ya? Entonces lo tenemos ahí. Eso sería la inducción magnética debido a 1. O sea, profe, a ver, tú te preguntarás. O sea que si yo tengo aquí un conductor cuyo campo está entrando, entonces ya sabemos que el sentido de orientación es así. ¿Cómo será la inducción magnética por acá, profesor? Por acá será así. ¿Cómo será por aquí? Por aquí será así. Por acá, profe, así. Y así como tú te das cuenta, estamos dibujando vectores inducción magnética tangente a esa línea. El punto que me estaban dando a mí estaba aquí. Por lo tanto, tenía que ser así, hacia arriba. Siempre formando 90 grados. Claro, cuando tú juntas, tú unes el conductor con una línea a la inducción magnética, acá tiene que ser perpendicular, recuérdalo. ¿Cómo será para el otro? Te había comentado que el campo, aquí tenemos una corriente que está saliendo, como puedes ver. Entonces el campo es horario, o antihorario en este caso, ¿no? Entonces, el campo magnético es inmenso, va a llegar por aquí también va a llegar así, y cuando llegue por aquí, la inducción magnética va a tener que ser hacia abajo, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como tú puedes ver allí, apareció dos vectores inducción. La inducción debido a la corriente number 1 y la inducción debido a la corriente number 2, corriente número 2. Dime, ¿qué cosa vas a hacer con estos dos vectores de inducción? ¿Lo vas a sumar o lo vas a restar? Como tienen direcciones contrarias, se tienen que restar. Y la resultante sería pues la diferencia de esos dos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular cada vector para finalmente luego restarlo. ¿Recuerda la fórmula?
reemplazas la permeabilidad, la corriente vale 2 y la distancia es 10 centímetros. Es 2pi por el radio. Recuerda que 10 centímetros lo multiplica por 10 a la menos 2 para que esté en metros. Es lo que se ha hecho acá, ¿no? ¿Cuánto te va a quedar? Puedes cancelar aquí un 2pi. Me estaría quedando 2. Acá hay un 10 a la menos 1. Lo sube, me quedaría 10 a la menos 6. O sea, te va a salir 2 microteslas. Los 4, ¿verdad? Claro, porque por aquí 2pi, acá me quedó 2, claro, y 2 por 2 es 4. Tiene razón, 4 microteslas. Ya tenemos la inducción magnética debido a la corriente. Calculemos la inducción magnética debido a la corriente 2. Entonces, esto es la fórmula. Reemplazamos ahí los valores. Note usted que la corriente es 8. La distancia es desde aquí hasta acá. Como puede ver, 10 más 30, 40 centímetros. Y al simplificar, te estaría saliendo 4 por 10 a la menos 6. 4 microteslas. Entonces, mira la cosa curiosa que resulta. Te ha salido una inducción magnética de 4 microteslas hacia arriba y te ha salido la inducción magnética 2 de 4 microteslas pero hacia abajo. Dime, ¿cuál es la respuesta? La resultante en el punto P para esos dos vectores con direcciones contrarias sería 4 menos 4, 0. Significa entonces que en este punto no hay campo magnético. En ese punto el campo se anuló. ¿No? Interesante ejercicio. Así nos ha salido campo cero. Listo, muchachos. Ha sido un gusto estar contigo, haciéndote repasar estos temas muy importantes en tu preparación académica. ¿Ya? Solo déjame decirte que sigas practicando, ya no desistas, por favor, sé perseverante, ya procura estos temas, sobre todo los últimos, que son un poquito complicados, practicarlo bastante. ¿Ya? Busca más información. Aquí la academia tiene bastante materiales con estos temas que se ha publicado. Te sugiero que te consigas y practiques. ¿Ya? Practice make perfect, no lo olvides. La práctica te va a permitir, ¿no?, entender esto. Sobre todo las fórmulas, familiarizarte con las fórmulas que son un poquito complicadas, pero tienes que estar practicando, resolviendo ejercicios. ¿Ya? Muchas gracias, será hasta otra oportunidad.